Hoy quiero predicar bajo el tema principios para el desarrollo de una iglesia. Y quiero basar mi mensaje en estos versículos que hemos leído de Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. En estos pasajes leemos cómo la iglesia primitiva fue desarrollándose en varios contextos que le permitieron un crecimiento en forma integral. Y esta era una iglesia que tenía un crecimiento. Era una iglesia que estaba en un constante desarrollo. Se dice, hermano, que hay un principio. Y este principio dice, donde hay vida, hay crecimiento. Por ejemplo, cuando un bebé nace, porque tiene vida, ese bebé, hay un proceso de desarrollo. Hay un proceso de crecimiento. Cuando usted planta una semilla en la tierra de maíz, de frijol, esa semilla tiene vida. Y cuando la planta empieza a desarrollarse, empieza a crecer hasta convertirse en un árbol, en una hortaliza grande. ¿Por qué? Porque tiene vida. Y todo lo que tiene vida tiende a desarrollarse, tiende a crecer. Nosotros como iglesia tenemos la vida de Dios. Nosotros personalmente como cristianos tenemos la vida de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 2 que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No muertos quizá físicamente, sino espiritualmente. Pero cuando vino la vida de Dios a nosotros, debe de haber un desarrollo en nuestra vida como iglesia o como persona. No debe de haber un estancamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene vida tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y la palabra de Dios nos enseña principios de que Dios quiere un desarrollo en la vida espiritual de la iglesia, en la vida espiritual del cristiano. Dios no nos quiere, hermano, un estancamiento. Dios no quiere que seamos infructuosos. Dios no quiere que como iglesia o como cristianos seamos personas que no demos fruto, que no crezcamos. La iglesia primitiva, hermanos, se desarrolló en un contexto de enseñanza. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de crecimiento, hablamos de progreso. ¿Y por qué creció la iglesia primitiva? Bueno, la iglesia primitiva se desarrolló porque creció en un contexto de enseñanza. Miren lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El versículo 41 nos dice, hermano, el médico Lucas, que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos se recuerdan aquella historia cuando Pedro en Pentecostés dice que el Espíritu Santo fueron bautizados y Pedro se levanta y empieza a predicar la palabra? Y 3,000 personas que estaban ahí, hermano, fueron tocadas por la palabra del apóstol Pedro. Y dijeron, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Y 3,000 personas, hermano, se convirtieron al Señor. Se añadieron a la iglesia universal de Jesús. Pero esas personas necesitaban un desarrollo, un crecimiento en su vida espiritual. Porque toda persona, hermano, que acepta a Cristo, no quiere decir, ya acepté a Cristo, ya soy salvo, hasta ahí me quedo. No. Debe de haber un desarrollo, debe de haber un progreso, debe de haber un crecimiento en la vida espiritual de esa persona. Era importante que los nuevos convertidos se afianzaran en su fe, en sus convicciones. ¿Y cómo iba a suceder eso? Estudiando la palabra. Porque usted no va a poder crecer en su vida espiritual si deja a un lado la palabra de Dios. Y la iglesia primitiva, la gente que se convertía, los educaban, les enseñaban la palabra para que ellos pudieran conocer de las doctrinas de Jesús, para que ellos pudieran perseverar en su vida espiritual, para que ellos no volvieran otra vez al mundo
Y para que ellos no fueran atrapados por doctrinas equivocadas. Me recuerdo de la iglesia de Berea, de la ciudad de Berea. Y ellos, hermanos, tenían una actitud. Dice la palabra que cuando iba algún predicador, cuando iba algún maestro para enseñarles, dice la Biblia que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les estaba predicando Pablo, Pedro, Sila o cualquier otro predicador iba de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos no recibían toda predicación, ellos no recibían toda enseñanza como si fuera verdad. Ellos la comprobaban con las escrituras. Ellos decían, bueno, vamos a ver si lo que nos está enseñando Pablo, Silas, va de acuerdo a la Biblia. Porque hoy en día, hermano, usted ve mucha gente que cree y recibe todo lo que cualquier predicador le predica o enseña, todo lo reciben, pero no lo analizan, no lo criban en la palabra de Dios. Usted debe de oír cualquier enseñanza, cualquier predicación, pero debe de ser como los bereanos, debe de ver si va de acuerdo a la palabra de Dios, si no contradice la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros valoremos este libro, valoremos la palabra de Dios, porque ella nos da conocimiento, porque ella nos da, hermano, una cimentación en nuestra vida espiritual. Ella nos da un crecimiento en nuestra vida. Y dice la palabra que los de Berea escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos nuestra doctrina, tenemos nuestra enseñanza, fundamenta en la palabra de Dios. Por eso, hermano, Dios puso en la iglesia ministerio, para que nosotros pudiéramos crecer en nuestra vida espiritual. Mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice que Dios puso ministerio en la iglesia a fin de perfeccionar. O sea, perfeccionar significa madurar, que crezcan. Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La iglesia primitiva se desarrolló en un contexto de enseñanza. Jóvenes, hermanos, hermanas, jamás vamos a poder crecer si nosotros no estudiamos la palabra de Dios.